segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, que dice de la manera siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si es del cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de sí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Padre, yo te doy gracias por la bendición que nos da, Señor, de compartir reflexión en estos breves minutos, Señor, con todo tu cuerpo que está presente, que es tu iglesia, Señor. Permite, Señor, escuchar no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos oír de ti. Padre, bendice grandemente este mensaje, Señor, y que seas tú tocando corazones y vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, a predicar en esta preciosa mañana, quiero usar como tema bástate de mi gracia. El apóstol Pablo, en sus 4 viajes misioneros, fundó la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, que pertenecía a la Grecia continental, estaba en un puerto muy próspero y ellos se dedicaban mucho a la artesanía y a la escultura. Y ellos recibieron al Espíritu Santo. En la primera carta del apóstol Pablo vemos nosotros que comienza a mover impresionante, descomunal, en ese lugar donde el Espíritu Santo se revela a ellos y se muestra de una manera sobrenatural. Comienzan el bautismo espiritual, el bautismo del Espíritu Santo, y comienzan a recibir los dones del Espíritu Santo. La iglesia comienza a crecer, se instituye la cena del Señor, y también hay excesos en la iglesia de Corintios, donde comienzan a tomar la cena del Señor indignamente, incluso con glotonería. Los dones espirituales estuvieron en un gran desarrollo en los Corintios, y la iglesia comenzó a crecer. En la segunda carta del apóstol Pablo, ya el apóstol Pablo habla de una iglesia que estaba cimentada, pero aún dentro de esa iglesia que estaba recién fundada, habían líderes locales que se oponían a la autoridad del apóstol Pablo. Estaban haciendo mella, y muchos de ellos estaban contando algunas revelaciones y algunas visiones en la cual el apóstol Pablo le está diciendo: yo ciertamente he tenido mayor revelaciones que ustedes. Conozco un hombre, él no habla de él, habla de un hombre que conocía, y luego le está diciendo allí, pero para que no me saltase, el Señor, de las grandezas de las revelaciones, no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremaneramente. Está hablando del aguijón de la carne. Los que han estudiado sobre este tema, sobre el aguijón, sabemos que el aguijón, algunos insectos los tienen en su vientre y son punzantes, son penetrantes, causan mucho dolor, son puntiagudos, son como una púa. Y ese aguijón, muchos comparan que este aguijón era, obviamente, lo interpretan literalmente, que pudo haber sido un espíritu que perseguía al apóstol Pablo
y que tenía que ver con su pasado, y eso impedía que él desarrollara su ministerio. El otra perspectiva sobre este aguijón es que eran líderes que estaban allí, que se le oponían al apóstol Pablo. El apóstol Pablo durante su ministerio tuvo oposición. Nosotros podemos ver en Hechos capítulo 13, del 4-12, que Elimas, el mago, se opuso y quedó ciego por medio de esa oposición. Claudio también, el emperador, también lo vemos nosotros en Hechos 11:28. Félix, el cual puso preso a Pablo durante 2 años. A Festo también vemos que se le opuso, lo vemos en Hechos 25-26. Y Nerón, que se cree que martirizó a Pablo y a Pedro. Así que nosotros podemos ver que este aguijón de la carne estaba presente tanto un espíritu como una persona, pero también lo que se cree que fue una afectación de salud del apóstol Pablo. El apóstol Pablo pudo haber tenido una enfermedad oftálmica, una enfermedad neurológica o un tipo de afectación que realmente no le causaba ninguna alegría en el servicio a Dios. Este punto quiero tocar algo importante. El misionero, como tal, tiene que cuidar su salud para poder duplicar el servicio a Dios. Sabemos que muchas veces estar en un lugar donde hay una cultura totalmente diferente, alimentaria, un clima diferente, eso puede afectar a la salud y puede comprometer la misión. El apóstol Pablo no sentía placer de lo que estaba padeciendo, y le dice la Biblia que él le había pedido no una vez, sino 2, sino 3 veces que lo quitara. 3 veces que lo quitara. Estamos hablando del apóstol Pablo. Dios tenía planes con el apóstol Pablo, y sin embargo el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, algo que le causaba aflicción, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. La palabra bástate viene del griego arqueo, que quiere decir suficiente. Bástate porque es suficiente mi gracia. Y la palabra gracia, que es un valor inmerecido, ¿verdad? La gracia es lo que nos permite ser salvos, la gracia es lo que realmente nos bendice de parte de Dios. Es un regalo de Dios, un don inmerecido. Entonces, Él está diciendo que la gracia sea suficiente para ti. El Señor está diciendo: no te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar gracia. No te voy a quitar esa aflicción que tienes, pero te voy a dar gracia. Te voy a dar la gracia para que puedas cumplir mi propósito, para que puedas cumplir el llamado. Aunque el apóstol Pablo quizás estaba quebrantado de salud, esa gracia lo sostenía. Aunque el apóstol Pablo estaba siendo atacado, ¿verdad?, oprimido por el enemigo, la gracia de Dios le sostenía. Aunque el apóstol Pablo estaba recibiendo oposiciones de personas que se oponían a su ministerio, la gracia de Dios le sostenía. Entonces, dice la Biblia: bástate mi gracia, porque mi poder o mi potencia se perfecciona en tu debilidad, en tu flaqueza, en tu necesidad. Ahí el poder de Dios se está manifestando. Yo creo que en esta hora, en esta mañana, Dios quiere que la gracia de Dios sea suficiente, ¿sabes? Suficiente. A veces cuando vamos a la estación de servicio y llenamos el coche de diésel o gasolina, llega un momento que es suficiente. Pues Dios nos ha llenado de una suficiente gracia para que podamos conducirnos en esta vida, conducirnos en el ministerio, conducirnos en las misiones. Así que Dios quiere siempre que nuestras debilidades repose sobre nosotros el poder de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Así que finalizo con esta ilustración. Había un hombre que estaba muy débil, y en una oportunidad Cristo, ¿verdad?, en una oración se le manifestó y le dijo a este hombre que estaba enfermo, débil, le dijo:
ve a aquella montaña y comienza a empujar esta roca. Entonces él fue a empujar la roca, estaba muy débil. Y mientras empujaba la roca, se dio cuenta que la roca no se movía, no pudo mover la roca. Y él se sintió muy mal porque estaba enfermo y no podía mover la roca. A un tiempo de Satanás se le apareció y le dijo, ¿qué estás haciendo acá? Estás perdiendo el tiempo, ya tienes mucho tiempo empujando esa roca y no la has movido. ¿Sigues obedeciendo a Dios? Así que este hombre que tenía discernimiento espiritual reprendió al diablo y él huyó de él. Y nuevamente entró en oración y en comunión con el Señor, y el Señor habló con el Señor, y él se sentía muy triste. Le dijo, Señor, no he podido mover la roca. Y el Señor le dijo, yo no te mandé a que movieras la roca, yo solamente te mandé a que empujar la roca. Ahora mira, para que has empujado la roca, te ha fortalecido, se ha fortalecido tus huesos, tus músculos, y ahora tienes mejor salud. He cumplido con mi propósito, aunque tú no has cumplido moviendo la roca, pero yo he cumplido mis propósitos en ti. Entonces, Dios permite todas las adversidades con un propósito en nuestras vidas, y que la gracia de Dios siempre, siempre, siempre tiene que ser suficiente. Siempre tiene que ser suficiente. Yo le quiero pedirle al Señor que todos los misioneros que se sostienen en la obra y que tienen posiciones de diferentes tipos, que ese regalo dado, ¿verdad?, por Dios, que la gracia, ese favor, que sea posible, ¿verdad?, y lo único y suficiente para que se manifieste la más maravilloso el poder de Dios y el amor de Dios en su vida. Así que la gracia de Dios nos permite el perdón, la salvación, y es el que permite sostenernos en la obra del Señor. Así que le pedimos al Señor primeramente para que el Señor bendiga a todos nuestros amados hermanos, los que están en proyectos misioneros, para que el Señor les bendiga grandemente, que su salud no bloquee su llamado, que su salud no bloquee el propósito de Dios que tenga que hacer. El Señor puede sanarte, y el Señor está advirtiendo a muchos a que sean previsibles, cuiden su templo, el templo del Espíritu Santo, y que como soldados de Cristo, ¿verdad?, que tenemos que entrar en el campo de batalla, no vamos a desgastar, no vamos a cansar, y necesitamos el descanso también para mantener, ¿verdad?, nuestra salud. Así que yo voy a hacer una oración. Padre, yo te pido en este momento para que tú bendigas, Señor, a toda esta agrupación, Señor, de hombres y mujeres que han sido llamados por ti, Señor, y que conocen, Señor, Padre, lo que tú le estás hablando, Señor. Padre, permite que este mensaje haya sido oportuno, Señor, y certero, mi Dios, y que pueda ser, Señor, Padre, meditado durante todo el día, Señor, y durante toda esta semana, Señor, y que podamos tomar cartas en el asunto, mi Dios. Permite, mi Dios amado, Señor, que podamos ver más allá de nuestras pruebas, Señor, y que la gracia de Dios sigue fluyendo sobre nuestras vidas, sobre el ministerio, sobre lo que hacemos, sobre nuestras familias, Señor, sobre nuestros trabajos, Señor, y sobre nuestra salud, Señor. Permite, mi Dios amado, que tú bendigas, Señor, a todos tus hijos y a tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.